Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta de recibir hoy aquí en Aún por Descubrir a Ana Isabel Sanz. Ella es psiquiatra especializada en trastornos afectivos, ansiedad, infancia y adolescencia. Es la directora del Instituto Psiquiátrico Ipsias y también directora del Departamento de Psiquiatría del Centro Dionisia Plaza de Madrid, dedicado a la atención psicopedagógica en la infancia y en la adolescencia. Con ella vamos a hacer un análisis, un repaso de qué mensajes nos trae la película La Sustancia, que tiene como protagonista a Demi Moore y está dando bastante que hablar. Vamos a centrarnos específicamente en los mensajes sobre el odio a uno mismo, cuándo aparece ese odio y qué pasa con él, cuando las personas tratamos de demostrar nuestro valor, intentar que nos quieran, enfocarnos en gustar y enfocamos todos esos esfuerzos en el afuera. También, como no, vamos a hablar de los límites de la medicina estética y del trasfondo que hay en el hecho de querer buscar una mejor versión de nosotros mismos o buscar mejorarnos. Es un gusto escuchar a Ana Isabel Sanz y espero que disfrutes tanto como yo de esta entrevista. Mi nombre es Tania Martínez y esto es Aún por Descubrir. Ana Isabel, gracias lo primero por acceder, por querer hacer esta entrevista. Gracias Y a ti por proponerme una película que en principio no hubiera visto y que me alegro de haberme decidido a ver porque es interesante. ¿te pareció que el mensaje que da es exagerado? ¿Qué No, en mensaje? absoluto, en absoluto. Es una película muy cruel que subraya aspectos muy violentos de cómo se trata la imagen. Llega a ser grotesca eh, y yo creo que en ese sentido desnuda un poco un aspecto de nuestra sociedad que tenemos tan interiorizado y tan normalizado que probablemente muchas personas que vean la película a lo mejor no llegan a entrar en el mensaje que transmite, justamente por eso, porque lo hemos normalizado tanto que probablemente no se den cuenta de hasta qué punto es una agresión contra las personas y especialmente contra las mujeres, que en el caso de la película está planteado centrado en las mujeres, el protagonismo absoluto que se le da al cuerpo, a la estética, dejando de lado cualquier otra cuestión y cualquier otro valor de la persona. O sea, el mensaje que tú extraes de esta película, mensaje principal, sería ese. Es una agresión contra la persona, el protagonismo absoluto del cuerpo. Sí, vivimos en una sociedad en la que lo que importa es la carcasa, es decir, el aspecto físico, la apariencia de optimismo. A mí me llama la atención lo de que las chicas, por ejemplo, la frase de que las chicas deberían siempre sonreír. En este caso, es verdad que está muy centrado en el tratamiento hacia la mujer. Visualmente está muy diferenciado lo que se les pide a las mujeres de lo que se les pide a los hombres. Yo creo que además es un contraste muy interesante porque mientras las mujeres tienen que ser bellas, sonrientes, interesantes, auténticas diosas, ellos aparecen absolutamente en el polo opuesto, es decir, envejecidos, rodeados de suciedad, sin el más mínimo cuidado por las formas ya de pura cortesía. Hay un contraste muy fuerte entre hombres y mujeres. Yo creo que en la sociedad realmente esa tiranía de la estética ha acabado afectándonos tanto a hombres como a mujeres. No es un castigo exclusivamente para las mujeres. Pero en el caso de la película sí que se ve ese diferente rasero para unos y para otros. Sí, o sea que se acerca bastante a la realidad de lo que vivimos, dirías tú, con ese culto a la imagen, ¿no? Con estas diferencias de que también está afectando a los hombres y en la peli se centra en, es verdad, cómo salen los socios, que son todos hombres mayores, viejos, No, el y sucios, productor. sucios, o sea, son El sucios. Aparte, productor comiendo, ensuciando todo con la boca llena, sí, todo esto es verdad y ellas tienen que ser correctas, ¿no? Yo te quería comentar también desde el punto de vista médico,
aunque ahora vamos también a la parte mental, como psiquiatra, obviamente todas las partes esas que toca de odio a uno mismo y demás, dónde están los límites con la estética, pero también quería que comentaras un poco si conoces casos como doctora, esto que sale en la película, no sé si se llama necrólisis, cuando se le empiezan a poner las manos negras, partes del cuerpo, ¿se llama necrólisis? Realmente es un campo que me pilla un poquito lejos. No sé el nombre técnico de lo que le pasa a ella en la piel. Sí he visto casos de mujeres de cierta edad con una adicción dramática a la cirugía estética, eso sí lo he visto, pero el nombre técnico de lo que muestra la película, si te digo la verdad, no lo conozco. Mm. Es que ha habido, porque claro, hay voces que ya dicen que es muy exagerada, pero por otro lado, mm, no sé si conoces el tema de los biopolímeros, que gente se ha inyectado biopolímeros y han tenido este tipo de problemas exactamente como sale en la película, que se ennegrece la piel, que salen bultos, y si tú buscas biopolímeros en Google, lo primero que nos aparece es que no es apto para el uso humano. Y Vamos dices, a ver, ¿cómo, cómo yo no puede ser? conozco, o sea, no conozco las exageraciones en ese campo, pero me lo creo, ¿eh? Me lo creo Ujú. porque hay un campo mucho más cercano, que a mí además me evocó mucho la película, que es la dinámica de los trastornos del comportamiento alimentario y las brutalidades que se pueden llegar a cometer para mantener una determinada imagen física, que, vamos a ver, en este caso yo no creo que se esté hablando específicamente de eso, pero la dinámica sí es un poco ese no tener límites, aunque sepas que te estás matando, ¿no? Y en Mm. el caso de los trastornos de alimentación lo veo a diario. En el caso de la cirugía estética, no sé hasta qué extremo se puede llegar, pero eh, creo que es una dictadura tan aterradora que me creo cualquier burrada. Bueno, de hecho, con el Botox hay ciertas actrices que se han destrozado, o sea, eso es un hecho. Yo creo que ahí las personas no tenemos límite. Cuando entramos en esa dinámica no tenemos límite. Es como yo creo que es una adicción. Entonces, aunque sepas que te estás destruyendo, yo creo que seguro que hay gente que entra en cualquier círculo vicioso. Si me dices lo de los biopolímeros, me lo creo. Sí, están los biopolímeros, muertes de influencer por liposucciones y no solo liposucciones, lipoesculturas, que es, no es ni siquiera nada de salud, no hay que eliminar grasa, sino ya por marcar abdominales o cosas así. Hay un programa que se llama Home and Health de Discovery y salen un montón de casos de personas que se han hecho verdaderas barbaridades, que les han inyectado sustancias que no son biocompatibles. Entonces, en ese sentido, claro, no solo es que lo esté exagerando para ver hasta qué absurdo llegamos, sino que es real también lo que está pasando. Esto que comentabas de los trastornos de conducta alimentaria, que los tratas en consulta, es lo mismo el trastorno que le lleva el trastorno mental que le lleva a una persona a tener mala conducta alimentaria por tema de imagen, que lo que le lleva a hacerse adicta a cambios estéticos, que también se está haciendo daño con eso, a someterse a cirugías, inyecciones, a hacerse daño. Yo creo, no, estrictamente no es lo mismo. Vamos a ver, hay algunos puntos en común. Es decir, la distorsión de la imagen corporal, yo creo que tiene cierta similitud, pero son situaciones en principio que no tienen por qué ser similares. Los trastornos del comportamiento alimentario empiezan en personas más jóvenes, surgen, yo creo, de una dinámica distinta, aunque al final sí que se llega a producir esa especie de carrera sin fin que te hace no poder parar. En el hecho de perder peso, aunque sepas que te estás matando. Es decir, esa idea que plantea la película de que en determinado momento puedes parar y el ver
aunque la razón te dice para, llega un momento que no lo consigues porque dices, yo he acabado siendo esto y si no, no tengo sentido, en los trastornos de alimentación también se da. Mm, ¿Puedes explicar qué es el trastorno por dismorfia corporal? Bueno, la dismorfia corporal es el tener una percepción errónea del cuerpo, el aspirar a una determinada, a un determinado canon estético y supeditar toda tu conducta, toda tu vida a conseguir eso, pasando por cualquier tipo de técnica, de exceso con la actividad física, también con la alimentación, con técnicas quirúrgicas, para mantener un determinado estándar de belleza. En la peli dicen exactamente cuando dices quiere parar pero no puede. Y hay unos momentos clave, unos mensajes que marcan esos momentos clave en el guión, que es cuando se ve, te han querido mucho en pasado y después cuando quiere parar pero ve, te van a amar. Y entonces ahí no puede parar. Y yo aquí te quería preguntar, ¿qué pasa dónde empieza ese odio a una misma cuando empezamos a hacer daño para que nos quieran? ¿Qué límites hay ahí? ¿Dónde empieza el trastorno mental, si se puede decir que es un trastorno mental? La obsesión, la Es un necesidad. trastorno mental, es un trastorno mental. Explica esto, de dónde está el límite en buscar que te quieran, dónde empieza ese odio a una misma y dónde empieza el trastorno mental. Vamos a ver, hay personas, por su personalidad, bien por su historia vital, bien por las exigencias de su medio, entienden que su valor como individuos, es decir, aquello por lo que los demás les aprecian, cosa que además necesitan mucho, radica en el aspecto externo. Entonces, lo que plantea la película es, bueno, en este caso, además, es una persona que se dedica al mundo del espectáculo, con lo cual es cierto, en cierta medida, es verdad que una persona que se dedica a esa profesión tiene un elevado riesgo de que el sentido de su vida dependa de lo que ven los demás. Los demás no ven a la persona, ven la máscara. Y entonces, en este caso, es que no hay persona, solo está el aspecto. Y de hecho, ella empieza a ser persona cuando empieza a, digamos, a ser la parte fea de esa, de ese doblete. De ese doblete. Es cuando intenta establecer relaciones con otras personas, intenta quedar y no puede. No puede porque el, el no verse como ella quiere verse le impide salir de su casa. O sea, hace que empiece a desarrollar comportamientos de tipo evitativo, de tipo fóbico. Lo que ve en el espejo no cumple sus expectativas. Y estamos hablando de una persona que es una persona objetivamente hermosa a pesar de la edad, pero evidentemente sus expectativas están muy altas, que esa es una de las características de una persona con problemas de dismorfofobia. Sus expectativas acerca de lo que es la belleza son inalcanzables. Tú preguntas a una persona con dismorfofobia, pero ¿cuál es el aspecto que tú quieres tener? ¿Cuál es la fotografía a la que tú te quieres parecer? Y muchas veces ni siquiera saben decirte a qué aspiran. Es decir, es una carrera sin fondo, sin final. Vas buscando la perfección y como la perfección no existe, siempre sales perdiendo. Yo creo que es una carrera en la que estás destinado a perder siempre. Esa es la tristeza, ¿no? ¿Y cuál sería el límite para ese sacrificio?
¿Cuál sería el límite para que empiece esa carrera sin fondo que dices y ese odio a uno mismo? Es que el problema es que no te quieres a ti mismo. No tienes una buena imagen de aquello que no es lo que figura en esa fotografía fantástica. Todo lo demás no sirve, con lo cual el problema no es que te quieran o no te quieran los demás. Los demás, bueno, en el caso de esta mujer que es una actriz, el afecto se mide por los aplausos. Pero fíjate qué cosa más superficial. En el caso de una persona que no esté en el mundo del espectáculo, en realidad tampoco tiene que ver con las muestras de afecto de los demás. Es lo que uno piensa que los demás ven. No es tanto lo que recibe de los otros, sino lo que uno piensa que los otros ven y que los otros van a valorar. Es un problema de autopercepción. Lo trasladamos afuera, pero es un problema de autopercepción. A quien no quieres es a ti misma. Lo pones todo fuera, pero en realidad es un problema de no quererte a ti misma. O sea, dirías que el querer cambiarte a ti misma directamente en cualquier mínima cirugía a la que te quieras someter o daño al que te llegues a someter, inyectándote cualquier sustancia, lo que sea, aunque no llegue a ser una cirugía, es un problema de autoestima. Sí, Ya hay un sí. trastorno ahí en que tú te quieras hacer, aunque sea un mínimo daño, al ser un daño a tu cuerpo, ya habría un problema. Yo creo que surge de ahí, surge de esa falta de satisfacción y de aceptación de uno mismo, de un no quererse a uno mismo. Ese no quererte a ti mismo, eso es un problema que puede surgir en muchas situaciones. En el caso de los trastornos dismórficos, ese no quererse se traslada a, a la imagen perfecta. Si tengo la imagen perfecta, esa falta de afecto, esa falta de aceptación se va a resolver. Esa es un poco la trampa. Y es una trampa, porque ese equilibrio, es decir, ese decir, cuando llegue a un determinado nivel voy a haber resuelto ese no quererme, nunca llega. Siempre necesitas más. Nunca es suficiente. Claro. O sea, hay maltrato a uno mismo en querer someterte a una intervención quirúrgica o no quirúrgica, pero No siempre, vamos a ver. Yo creo que eso es demonizar la cirugía estética, y yo creo que como en todo, eh, eh, las cosas hay que evaluarlas en función del uso que se hace de ellas. Y ahí los cirujanos tienen una gran responsabilidad porque tienen que saber que están jugando con una herramienta muy peligrosa y tienen que saber los conflictos psíquicos posibles que tiene la persona que se pone en sus manos. Yo he conocido afortunadamente cirujanos que eso lo tienen muy claro y sí, que, vamos, lo primero que evalúan es si es pertinente o no esa cirugía y si hay algún problema psíquico detrás. Y si no, no se meten a operar. claro, por eso sí que habría un límite, ¿no? De dónde podríamos poner el límite a que no sea un maltrato a uno mismo y a que de verdad, porque yo escucho personas que defienden las intervenciones estéticas como que es un acto de amor a uno mismo y por su autoestima y porque me quiero ver mejor. No, lo han hecho porque no se quieren. Si se quisieran, probablemente en determinados casos no lo habrían hecho. Pero, insisto, vamos a ver, yo no quiero demonizar lo que ofrece la cirugía estética. Si se hace digamos, con una buena indicación, pues es verdad que hay personas a las que les puede ayudar a resolver ciertas características físicas objetivas que les hacen sentirse mal consigo mismos. Cuando existe eso, una cirugía razonable puede ayudar. El problema es cuando eso se convierte en un continuo, porque nunca se encuentra esa imagen que supuestamente se va buscando. Entonces, el problema es de saber
si estamos realmente tratando una característica física que nos está amargando, pues hay gente que lo pasa mal con la forma de sus orejas, con el tamaño de sus senos. Hay casos objetivos en los que es verdad que una intervención puede ser algo que nos haga sentirnos mejor, pero ojo, siempre que sea algo focalizado y Mm. siempre que sea algo muy concreto y que no obedezca a un problema psíquico más severo. Si lo que hay realmente es una no aceptación de tu persona, eso no va a mejorar porque te mejoren la forma de la nariz o porque te suavicen la forma de la barbilla o porque te mejoren el tamaño de los senos. No. Si es un problema de no aceptarte a ti mismo, vas a seguir viéndote mal independientemente del número de intervenciones que te practiquen. Es una carrera que no tiene fin, porque el Ujú. problema no está en tu cuerpo, el problema está en ti. Es mental. Eso una vez me lo dijo también un cirujano plástico y reconstructivo, que tú además sabes quién es. Él no hace ciertas intervenciones. Me dijo, cuando una persona se quiere hacer algo y es por un complejo que tiene, se va a hacer ese retoque y le va a aparecer el complejo en otro. Cuando hay un problema de complejo contigo mismo, de no aceptarte, como estabas explicando, ¿no? Por Entonces eso es muy es importante, complicado ver el límite, ¿no? Porque, es que vamos a ver, es complicado, pero cualquier cirujano sensato sabe que antes de valorar, o sea, que antes de dar el paso definitivo de operar a alguien, tiene que haber hecho una valoración psicológica. Y que sin esa valoración psicológica está asumiendo muchos riesgos y cada vez más, porque cada vez es un campo que está más al alcance de la gente y donde se depositan más expectativas. Entonces yo creo que las evaluaciones psicológicas previas a esas cirugías, que de hecho en muchos sitios forman parte del protocolo de valoración, yo creo que tendrían que ser obligatorias, porque si no, el riesgo que se corre de entrar en una iatrogenia que va originando cada vez más frustración a la persona que entra en esa especie de círculo vicioso es grandísimo, es un riesgo grandísimo. Y desde luego yo, si fuera profesional de la cirugía, me lo pensaría dos veces, ¿eh? algo que también me llama mucho la atención en la sustancia es que venden esa sustancia como una mejor versión de ti. Ese es su eslogan Bueno, para... un buen eslogan publicitario. Claro, dicen una mejor versión y este mensaje lo escuchamos muchísimo por todas partes, en formaciones, bueno, en las redes sociales está por todas partes, la mejor versión y a mí no me gusta porque versión quiere decir otra cosa distinta a, quiere decir cambio, es algo distinto, ya no eres tú. Ahí ya, bueno, ahí nos meteríamos en un tema muy técnico, porque en realidad uno de los problemas que tiene el personaje, bueno, el personaje, personajes de la película es que son dos personas en una, es decir, no es una persona. Ahí ya la identidad se rompe Claro. eh, y eso es un problema muy grave. Claro, quiero que hables de esto, de qué pasa cuando alguien intenta ser una mejor versión de sí misma, que nos machacan un montón con ese mensaje de ser una mejor versión. ¿Qué hay perverso ahí y qué provoca, qué problemas mentales puede provocar en una persona que se obsesiona con mejorarse, con ser una mejor versión? Vamos a ver, una cosa es mejorarse y otra cosa es querer ser otra persona. Y en realidad eso de la mejor versión es ser otro. Dicho de una manera muy bonita, pero es ser otro. Y al Claro. final hay dos yoes. O sea, y esos dos yoes entran en conflicto. Es lo que pasa en la película. Esos dos yoes, uno acaba matando al otro. Se mueren los dos porque uno no puede vivir sin el otro, pero son dos yoes que ya no son la misma persona. Esa persona ya no sabe quién es.
O sea, aparecería un trastorno de identidad Pues evidentemente cuando... la identidad, desde luego, sí se ve muy tocada. Y de hecho, en la dismorfofobia, quizá yo lo he visto menos claro, pero desde luego en los trastornos de alimentación realmente a veces es como si vieras dos personas diferentes, con intereses distintos y que por lo tanto tienen una gran dificultad de mejorar porque no se ponen de acuerdo. Esas dos versiones de la persona luchan por distintas cosas opuestas y acaban destrozándose. Es como lo del angelito y el diablito, pues en versión real. Y tú estás viendo, Eso que aparece cuando en las películas y en los cómics de el diablo y el ángel que te aconseja una cosa o la contraria, es como si el yo se partiera en esas dos figuras. La que se interesa por mantenerse impresionante a toda costa y la que quiere seguir siendo una persona con otros intereses aparte del cuerpo. Es decir, la que no se quiere dejar succionar solo por el hecho de estar guapa y aparentar una imagen de juventud eterna. Entran en conflicto y al final eh, se acaban destrozando. y al aparecer ese conflicto, ¿en qué trastornos mentales puede derivar? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, vamos a ver, es muy frecuente que se depriman, es muy frecuente dinámicas muy obsesivas, evidentemente los trastornos de ansiedad, las fobias, y hay puntos en los que realmente llega a aparecer una psicosis. Yo no diría que es una psicosis, técnicamente no lo es, pero llega a haber tal desconexión de la realidad en el sentido de lo que ven otras personas o de lo que realmente refleja el espejo, que es como si perdieran el sentido de la realidad. O sea, se acerca mucho a una psicosis. Y puedes poner ejemplos de conductas obsesivas. Mm, A lo mejor pasan como algo normal o como algo que se está aceptando. Realmente, las obsesiones se pueden manifestar así, digamos las más típicas. Gente con conductas muy repetitivas que se pasa, por ejemplo, 5 horas en el gimnasio y no para. O que cuenta las calorías y apunta las que ingresa y las que elimina, no solo, digamos, por lo que quema en el ejercicio, sino de formas un poquito más desagradables. O sea, en casos graves, hasta midiendo la orina y las heces. O sea, esto ya son casos graves. Pero hay personas que hacen eso, ¿eh? O sea, llegan a hacer eso. Los como casos más habituales, básicamente, tiene que ver con el número de horas que dedican, pues eso, a quemar calorías, a hacer ejercicio físico y la intolerancia que tienen al hecho de ingerir cualquier alimento, porque dejan de pensar en lo que es un metabolismo normal y entienden que cualquier cosa que metan les va a suponer perder la línea, por ejemplo. Es que llegan a ese grado de fijación. Otra conducta obsesiva muy típica es pesarse N veces a lo largo del día, controlar el líquido que ingieres. Las hay muy variadas. O sea, evidentemente depende de la gravedad del caso, pero las hay muy variadas y algunas muy severas. y eso son cosas que yo veo que en algunos casos se ve como positivo, se premia que tengas un control sobre lo que comes, que seas disciplinado con tu dieta, con la cantidad de agua que bebes. Es que vivimos en una sociedad Sí. que de muchas maneras potencia eso. Lo que pasa es que, claro, no se da, de lo que no se da cuenta es hasta qué punto, claro, ahí es donde yo encuadro, por ejemplo, la escena final, ¿no? Tú creas un monstruo como sociedad Sí. y hasta que no ves el monstruo no te sorprendes, pero lo has creado tú, como sociedad lo has creado tú. Los mensajes,
los has metido tú. Ujú. La exigencia, de alguna manera, la has potenciado tú. La publicidad, los propios comentarios de los padres, de los amigos, de las redes, son un bombardeo continuo que va en esa dirección. Evidentemente, supongo que sin pensar que se puede llegar a determinados extremos, pero yo creo que el terreno lo siembran múltiples mensajes sociales. Es muy difícil mantener el equilibrio en una sociedad como esta, porque es verdad que lo que potencia y lo que valora la mayoría de las veces es eso. Cuando se habla de disciplina, saliéndonos del tema de la imagen de productividad también, ¿no? Como la obsesión por ser productivos también mete en unas conductas obsesivas, adictivas, de Yo daño una de las cosas también. que más me preocupa, por ejemplo, en los adolescentes y en los jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, es la sensación y la importancia y la presión por el autocontrol. Realmente están metidos en unos corsés terribles. Otra cosa es que luego se escapen de ellos pues, con conductas evasivas varias, pero los mensajes que reciben y la sensación de presión que tienen por ser perfectos, por ser sociables, por ser físicamente súper sanos, es una dictadura horrorosa. ¿Cómo sería un autocontrol sano y dónde empezaría por ya empezar a ser patológico el autocontrol? Vamos a ver, un autocontrol sano es aquel que no te, que no te genera una angustia que te impide vivir. Cuando una determinada conducta, me da igual que sea mantener un cuerpo, digamos, ágil, o un cuerpo bien proporcionado o bien nutrido, cuando eso empieza a dirigir el resto de tu vida y te impide saltarte ciertas prescripciones sin sentir angustia, yo empezaría a preocuparme. Es Claro, un decir, ejemplo cuando sería, te sientes culpable porque te has comido un pastel o ujú, porque no has ido un día al gimnasio, yo empezaría a preocuparme. claro, eso te iba a decir, si tienes unas rutinas que se puede entender autocontrol, lo hacemos a través de marcarnos una rutina. Entonces, si me salto un día esa rutina porque algo se descoloca y eso te da el día o te empiezas a sentir culpable, ahí sería una alerta, ¿no? Si eso empieza a ser la norma, desde luego yo creo que sí, empieza a ser un problema. Es decir, las rutinas están bien, pero las rutinas tienen que ser por definición flexibles. Es decir, Ujú. hay que poder saltársela y saber que después la recuperas. Cuando empiezan a ser rígidas y cuando empiezan a generarte un malestar y te hacen ser esclavo de ellas, ya no eres tú quien dirige tu vida, ya empiezas a tener un problema. Creo que eso también se ha hecho mucho daño con todos estos mensajes de hábitos, ¿no? Tantos libros de hábitos, porque claro, A ver, como si no yo, haces eso, si no haces eso, es como que no estás siendo capaz de tener un autocontrol, pero está totalmente distorsionado, porque yo realmente creo que las personas tenemos que aprender a relativizar. Y es verdad que vivimos en una sociedad en la que la gente busca recetas perfectas de vida. Y a veces, justamente, a uno lo que le gusta y lo que se encuentra en terapias es poder reírse de eso y poder saber que puedes perder el control, que la cuestión es saber que tienes mecanismos para volver a recuperarlo. Es decir, que tú eres el dueño de tu vida y que es bueno tener unas rutinas y saber romperlas cada tanto, sabiendo que te va a costar volver a recuperarlas, pero tener eso, la flexibilidad necesaria para poder ser la mejor versión y la peor también. Es decir,
poder combinar las dos y tolerarte las dos. Y no, y no, o sea, y no flagelarte el día que no eres fantástico. Y ojo, al final, cuando llegas a esa especie de bucle, ya ni rutinas ni nada. Eso es como eres tan exigente con lo que tienes que llegar a conseguir, no lo consigues, por lo tanto fracasas siempre y Ujú. estás condenado a ser un desgraciado permanentemente, Sí, lo porque, mismo que porque con la imagen. has perdido el equilibrio. Sí, es igual que con la imagen, como intentas alcanzar algo que no existe, que es inalcanzable. Es que le veo mucha relación. Yo sé que me he pasado a preguntarte por esto, desde estar hablando de la parte de la imagen y de la estética, pero me parece que hay detrás, si hablamos de trastorno, el mismo trastorno y que podría empezar el acabar con esa obsesión por cambiarte a ti mismo, ya sea con cirugías o con todo tipo de prácticas forzadas. No sé si tú crees que podría empezar con una necesidad de aparentar, de para agradar y para que te quieran, mostrarte siempre con looks nuevos, con ese culto a lo que aparento, porque Cuando, estás buscando cuando una aprobación, porque es lo mismo, o sea, si tú te metes en esas rutinas, también estás buscando una aprobación externa. Sí, lo que pasa es que la aprobación externa no llega nunca, porque la aprobación externa nunca es suficiente cuando el primero que no te apruebas eres tú. Entonces, aunque los demás te estén aplaudiendo, no te es suficiente. Siempre se te queda corto. Necesitas, digamos, que eso se realimente permanentemente. Y además es que no, llega un momento que no te lo crees, porque donde está el problema es dentro. Entonces, siempre hay una permanente inseguridad. Es decir, y yo creo que cuando entras en esos círculos, por mucho que te digan qué guapo estás o qué bien has hecho esto, no te llega a servir nunca. Claro. Entonces, ¿es eso? ¿Es el trasfondo que hay en todos estos casos que estamos comentando? Una inseguridad, y una necesidad de aprobación que, como has dicho, nunca va a llegar, pero está eso, ese es el problema. Hombre, en gran medida sí. Otra cosa es de dónde viene, de dónde venga esa inseguridad Mm. y cómo poder hacer para ir reconstruyendo, eh, digamos, una imagen válida para ti, que a veces eso es complicado. Pero por hablar de cara a la prevención, yo creo que escuela, familia, lo que tendría que trabajar es eso, que sea la persona la que empieza a quererse, no la que busca fuera permanentemente la validación, el que te digan que eres querible. No, no, no. El primero que te tienes que querer eres tú. Pero ojo, eso en psicología se sabe que se hace a partir de los vínculos con las personas. Es decir, normalmente esas inseguridades tan grandes suelen partir de vínculos precoces que no han sido demasiado sanos o que no han sido demasiado funcionales para hacerte confiar en ti mismo. Lo que ahora se habla frecuentemente acerca del apego, ¿no? Y que surge en edades muy tempranas. Es decir, del tipo de relaciones que tenemos pues, con nuestros padres o con las personas que nos tratan en la infancia, es de donde surge la confianza en nosotros mismos. La adolescencia es otra época, digamos, en la que eso se reestructura de una manera importante y donde hay que estar muy atentos, porque ahí se rehacen muchas cosas y es un momento positivo porque da lugar a trabajar en una persona que sea más confiada y de riesgo
porque en ese momento tienes que hacer tienes que hacer frente a demandas sociales muy altas y si no hay un soporte suficiente, pues te puedes perder. Y puedes entrar en conductas, en rutinas muy dañinas y que no llevan a ninguna parte más que a odiarte cada vez más. Por eso la adolescencia es una etapa a la que prestar mucha atención. La infancia también, ¿eh? O sea que el odio a uno mismo, que hemos empezado hablando de eso, puede empezar muy temprano, desde niño. Suele empezar muy temprano. Es Ujú. decir, el cómo estás contigo mismo, la imagen, el autoconcepto, eh, suele forjarse en los primeros años. Otra cosa es que luego se pueda más o menos rehacer posteriormente, pero en los años iniciales de la vida, 2, 3 años, son fundamentales. Claro, estamos hablando de adultos eh, y no sabemos cuál ha sido su infancia. Pero siempre encuentras cosas interesantes en la infancia. ¿Qué esperaba tu madre de ti? ¿Cómo repites la imagen que proyectó tu madre sobre ti? Eso también son aspectos muy importantes de la autoestima de cada uno, ¿no? ¿Cómo se relacionan, volviendo al tema central de la película, ¿no? Con el tema de no aceptar el propio, no aceptarte tal como eres? ¿Cómo se relaciona también con, porque yo sé que tú has hablado de esto antes, con el edadismo? ¿Qué es el edadismo y dónde puede empezar un problema con lo que implica esto? Bueno, vamos a ver, el edadismo es una actitud discriminatoria basada en pensar que a partir de cierta edad ya no vales. En la película se dice muy claro, a los 50 estás muerta. Pero ojo, insisto, aquí está muy focalizado en las mujeres y de hecho las mujeres somos las que peor lo llevamos en esta cuestión, pero les pasa a los hombres también, ¿eh? Es decir, vivimos en una sociedad que paradójicamente ha logrado que vivamos muchísimos más años, pero que nos mata a edades cada vez más jóvenes. Es decir, como lo que se potencia es que lo que vale es la juventud, a partir de cierta edad dejan de considerarte y dejan de verte como persona. Y te pasa siendo hombre y te pasa siendo mujer. Eh, Te pasa en el trabajo, te pasa en la participación social y entonces parece que uno tiene que renunciar a sí mismo y convertirse nuevamente en joven. Y ahí se empieza otro carrerón que es un poco el que plantea esta película. Lo que pasa es que llegando a unos extremos horrorosos, porque esta mujer a priori no es una mujer especialmente patológica. Bueno, es una mujer que vive de su imagen, por lo tanto, pues evidentemente con unas necesidades, digamos, narcisistas altas, pero no es una persona que tenga una patología aparente. El problema es cuando su carrera profesional se acaba y Ujú. se acaba por la edad que tiene, porque no es joven. Ahí es donde empieza su drama. Exacto, se acaba porque no es joven. Exacto. Y Ya. entonces, bueno, pues empieza una dinámica absolutamente desequilibrada, que es lo que acaba en tragedia, pero no es una enferma. Ella inicialmente no es una enferma. No, de hecho lo tira. De hecho ve el mensaje y ella tira ese pendrive y no lo Por eso, quiere. ella es una Claro. persona que se considera, o sea, que tiene una buena autoestima, se Ujú, considera valiosa y de repente se ve en el cubo de los papeles porque ya no tiene la edad que se considera aceptable para una profesión como la suya. Ahí es donde empieza el drama.
Pero ese drama, desgraciadamente, lo viven cada vez más personas eh, en trabajos que no son, digamos, de exposición al público. Hoy una persona con 50 años pierde el trabajo y volver a reengancharse en una actividad laboral mm, le va a costar muchísimo, porque se penaliza la edad. En lugar de considerar que es la edad en la que empiezas a tener más experiencia de la vida, es todo lo contrario. Y esa es la sociedad en la que vivimos, una sociedad absolutamente esquizofrénica en ese sentido, porque, insisto, cada vez vivimos más años, pero no se sabe para qué. Porque a partir de cierto momento, en realidad, socialmente, estamos muertos, salvo para consumir y para votar, que es cuando la sociedad se acuerda de las personas que tienen más de 50 y, vamos a poner 60. El resto del tiempo no. ¿Y qué recomendarías tú para no perder la salud mental llegando a ciertas edades si nos empieza a pasar esto, de sentir que no valemos, que tenemos que ser otra versión? Si empieza a haber esa pérdida de autoestima, para que no haya esa pérdida de autoestima que hay que poner en valor ahí. Vamos a ver, yo creo que es difícil no caer en la trampa que nos tienden todos los días. Eh, eh, Creo que a partir de cierta edad todos empezamos a fijarnos en lo que marca nuestro DNI. Somos un poco víctimas de eso, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser rebeldes. Rebeldes en el sentido de llevar un poco la contraria a esos mensajes sociales que te dicen que no vales. Es que no es real. Yo creo que la valía de una persona aumenta con la edad, sobre todo en determinadas franjas de la vida. Determinadas franjas de la vida son la edad de oro de una persona, a pesar de las arrugas. Es decir, Ujú. y yo creo que ese sería un mensaje que tendríamos que repetirnos insistentemente, que determinadas edades son edades en las que podemos vivir mejor, tenemos más claro lo que queremos y que eso hay que reivindicarlo. Si no nos lo creemos como individuos, nos vamos a dejar absorber por un montón de mensajes que llegan por todas partes, pero que tenemos que de alguna manera contrarrestar con nuestra propia vida. Es decir, con lo que sabemos hacer, con aquellas seguridades que evidentemente sentimos, que nos hacen sentirnos mejor también, porque una persona a determinada edad tiene mucho más claro quién quiere ser, cómo quiere ser, y eso hay que ponerlo, no me gusta la expresión poner en valor porque está tan sobada que no me gusta, pero eso hay que creérselo. Si no nos lo creemos como individuos, difícilmente vamos a poder luchar contra una sociedad que evidentemente va en una dirección diferente. Pero es que es una dirección errónea. Prescinde de lo que puede aportar no solo el individuo, sino la parte mayoritaria de la sociedad. Es que somos la parte mayoritaria de la sociedad. Y eso tampoco se nos tiene que olvidar. No podemos dejar que nos pueda una minoría. Los jóvenes, los menores son, son una minoría. Admitir que la mayoría de la sociedad deja de ser valiosa es una locura y como individuos, desde luego, es un suicidio. ¿Crees que se está intentando desde Yo creo que sí, determinados yo creo que sí, círculos de poder yo creo eh, que sí. que no? Eso lo leí, ese mensaje yo lo leí ya hace fácilmente 5 o más años. Que para determinados círculos de poder el 80% de la población mundial sobra. Supongo que en ese 80% de la población están los que tienen las ideas más claras, que son las personas con cierta edad. Claro, más que sobrar las personas, sobran esa experiencia, esas ideas, ese conocimiento de uno mismo.
y por eso iba por Estamos ahí. hablando, estamos hablando de gente con poder que evidentemente no se caracteriza por que le importe eh, lo que realmente es valioso. Les importan sus intereses. Y sus intereses se miden probablemente en euros, en un determinado estilo de vida, pero claro, el resto no tenemos por qué estar de acuerdo con ellos. Claro, y que se esté, iba por ahí mi pregunta de si se está haciendo un esfuerzo por poner en valor a los jóvenes y la juventud precisamente por esto, porque realmente la valía está en la experiencia, pero La gente joven y sobre todo los que quieren seguir siendo jóvenes son más manipulables. A mí me parece que una persona con experiencia siempre es más molesta, insisto, porque tiene las ideas más claras, piensa más, tiene más experiencia de vida y es más difícil venderle la moto. Entonces supongo que en ese sentido, pues tampoco interesa mucho. Digo, para la gente que quiere dominar una sociedad. claro. Entonces les interesa más lo del que grande es Sí. ser joven, ¿no? Se llega a decir, tú que trabajas con niños y adolescentes, se llega a decir mucho, es que los niños vienen a enseñarnos, es que como que se está haciendo ahí una apología de todo lo que los niños ya saben y nos pueden enseñar y que hay que olvidar lo que sabemos como adultos para Y eso, o sea, vamos a ver, poniendo a los niños yo a soy los jóvenes. alguien que respeta mucho y escucha lo que te puede decir un niño, pero un niño es una persona que todavía no está formada. Ujú, Y eso le den las vueltas que le den, es así. Entonces le puedes respetar, puedes no tratarle de una manera autoritaria, que es lo ideal, pero desde luego que no es una persona hecha, que no es una persona con las ideas todavía claras. Yo creo que eso, pues lamentablemente es así, por ujú. mucho que nos intenten convencer de otra cosa. Los adultos tenemos la responsabilidad de enseñarle a los niños lo que es el mundo, lo que significa estar en el mundo, que es Sí. ser una persona. Ujú. Sí, es que eso siempre ha sido así, y aunque parezca muy antiguo, es que es la forma de aprender. Es Pero decir, parece muy antiguo por esto que estamos hablando, sí, porque están haciendo que parezca antiguo. pero evolutivamente es así. Es decir, el ser humano nace muy imperfecto, tarda mucho tiempo en acabar de pulirse y nadie ha venido a demostrar lo contrario, ¿eh? O sea, quiero decir, y yo no creo que una persona de 20 años, por ejemplo, tenga las referencias que tiene una persona de 50. No es una cuestión de establecer guerras, es una cuestión de que quién tiene que escuchar a quién, pues como mucho tendrá que establecer una conversación. Pero hombre, el capital de conocimiento lo tiene el de 50. Yo lo lamento, pero es así. Lo que pasa es que el conocimiento tampoco está muy de moda. Nos interesan más las apariencias que el conocimiento. Y eso es otra lástima. Y a personas sanas para que no les ocurra esto de caer en el odio a uno mismo, en pasar ya a ser patológico, el querer verse bien, el llegar al edadismo, el sentirse mal por cumplir años. ¿Qué recomendarías tú como algo sano? Las personas jóvenes, antes de llegar al edadismo, o sea, antes de llegar a hacer frente a lo que se deriva del edadismo, tienen que aprender a ser adultos, cosa que cada vez les cuesta más. Y les cuesta más porque tienen mucho miedo a no dar la talla. Les han puesto y se han puesto tan alto el listón que tienen el riesgo de caer en el síndrome de Peter Pan y por eso hay cada vez más ninis. Es decir, hay muchos jóvenes que no llegan a atreverse a dar el salto a ser adultos porque tienen miedo a no saber hacerlo.
Y entonces, creo que lo primero que hay que aprender en esta vida es a arriesgarse, a equivocarse y a darse culetadas. Entonces, los jóvenes, ese es el primer riesgo que tienen, atreverse a ser adultos. Luego ya tendrán que aprender a cómo hacen frente al edadismo, pero tienen otros retos antes, ¿eh? Que es no permanecer eternamente en el estado de niños, que algunos es donde se quedan. ¿Y cómo se aprende a ser adulto? Pues mira, ¿tú cómo aprendiste a caminar? Por imitación, supongo, No, ¿no? no, por imitación no. Aprendiste a caminar dándote culetadas. El problema que ahora hay para ser adulto es que eso de caerse es un riesgo que O que no... buscan la mano, ¿no? La mano, la mano normalmente quien la suele poner antes de tiempo son los padres, que muchas veces pecan de sobreprotección. Mm. Eh, y los adolescentes lo que tienen es miedo a decir, ¿y si me levanto y me caigo? Pues, bueno, pues ya te levantarás. Es decir, yo es que para mí ese es el símil más elemental. Es decir, uno no habría dado sus primeros pasos si no se hubiera dado 50 culetazos. No hubiera aprendido a montar en bici si no se hubiera caído no se sabe cuántas veces de la bici. Hombre, se trata de que sean caídas que no te dejen heridas graves, pero es que equivocarse, la mayoría de las veces, cuando es en el momento adecuado, es decir, no a los 40 años, sino a lo mejor a los 20, pues no suele ser demasiado grave. El problema es no equivocarse a tiempo. Ujú. Cuando tienes la primera equivocación o el primer reto a los 40 años, ahí sí que duele, porque no lo has experimentado cuando tenías que experimentarlo, claro. Ujú. Y te pasa con las relaciones, y te pasa con el trabajo, y te pasa con el asumir responsabilidades. Es decir, ha habido una generación que en la adolescencia, en la primera juventud, tenía ganas de asumir retos y sabía que se iba a equivocar. Pues ahora da mucho miedo. Pero es que sin equivocarte no aprendes. O sea, cuanto antes cometamos errores, mejor. Esa es la Exacto. mejor forma de autoconocimiento. Cuantos más errores y más experimentos hagamos, mejor, Mm. porque más aprenderemos lo que queremos ser. Ujú. Hay una idea que es, yo creo, muy lesiva, que es la de la vida perfecta. Que ese es un mito también que nos venden, que les venden mucho ahora a las generaciones jóvenes. La vida perfecta. La vida perfecta no existe. La vida tiene momentos buenos, momentos no tan buenos y a veces momentos muy malos. Uno a lo que aspira es a que los momentos muy malos sean lo más dosificados posibles. Pero si vas ya de partida buscando la vida perfecta, lo que te espera es pasarlo muy mal, porque eso es una gran mentira. Claro, nos impide, era algo que también te quería preguntar, ¿no? Todo esta temática de la mejor versión, ¿qué nos impide descubrir de nosotros mismos, ¿no? Te quería preguntar. Y en eso, el aprender a aceptar, creo que es una parte, ¿no? Es que es no Pero es que aceptar lo que es la vida y no poder descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, hay ahí ahora ese yo, miedo ahí a... fíjate, la mejor versión de uno mismo está muy bien si admites que es resultado de un proceso. No es un producto que salga ya de una caja Mm. hecho. La mejor versión de una persona es la que ha vivido, la que ha aprendido, la que ha experimentado, la que ha pulido determinados valores. Esa es la mejor versión de uno mismo. Y no acaba, es una evolución, Es un es proceso algo continuo.
Claro, es algo en continuidad, no hay Es una un mejor proceso versión. continuo. Por Mm, eso, por eso somos personas importantes a lo largo de cada día de nuestra vida. No hay una fecha de caducidad. Eso de que a los 50 estás muerto, ¿no? Porque la mejor versión de ti mismo no es a los 50. A los 50 será una, a los 60 será otra. Y hasta el día que te mueras, seguirás aprendiendo cosas. Seguirás haciendo una mejor versión de ti mismo. Habrá facetas en las que evidentemente, pues sí, mermas. No siempre patológicamente, porque afortunadamente vivimos en un mundo en el que físicamente llegamos cada vez mejor a determinadas edades. Es decir, no tenemos por qué llegar enfermos, en mal estado, pero pretender no llegar, pretender tener un cuerpo que es el que no corresponde, eso es lo que no tiene sentido. Esa no es la mejor versión de nadie. Eso es lo que acaba siendo en la película ese monstruo picasiano eh, en lo que acaba saliendo al escenario. No es ninguna mejor con versión. todo fuera de lugar, con todo distorsionado, que ahí está en Claro, esta exacto. imagen, pero se traslada sí, a malentender lo que es la vida, que es lo que venías diciendo, sí, a que todo en tu Pues, vida esté fuera de lugar, fuera de pues eso control. es lo contrario de la mejor versión de uno mismo, porque la mejor versión de uno mismo es la que va colocando las cosas en su Mm, sitio, no ese caos informe que acaba surgiendo de esa búsqueda loca de, sí, de, desesperada. de una determinada belleza que es muy limitada, por otra parte, pues es una belleza solo física. En ningún momento se habla de la belleza como valor o como forma o como personalidad, ¿no? De esa belleza no se habla. Y Mm. también es belleza, ¿eh? Esa no se valora. Qué significado tan profundo, ¿no? Tiene esta película. Pues el Cuántas que le quiera buscar, aristas. desde luego da para pensar, sí, da para pensar. Sí, a mí me dejó pensando mucho también. Sí, creo que hemos llegado, ¿no? Como a esa profundidad, desde la imagen hasta el final es eso, en tu propia vida, el impedir verte. Yo creo que te acaba impidiendo verte a ti mismo, todas estas cosas que hemos tocado. Y me gusta mucho que hayas dicho esto de que el problema viene por un miedo a equivocarte, puede estar en el fondo, ¿no? Miedo a equivocarte y miedo a reivindicarte más allá de los estereotipos sociales. Eh, Miedo a ser tú. exacto, exacto. Ujú, Lo que te decía, hay que ser rebelde. O sea, yo creo que hay que ser rebelde. Y fíjate que yo creo que en esta película es muy simbólico que la protagonista sea Demi Moore, porque a mí me parece una mujer rebelde. ujú. O sea, yo creo que ha sido una mujer que, bueno, con sus cosas, pero que ha hecho un camino muy personal dentro de lo que es el mundo del espectáculo, con sus miserias y sus exigencias a las mujeres. Creo que en ese sentido ella, bueno, pues ha buscado su propio camino y lo ha hecho, bueno, de una manera por lo menos respetable, ¿no? ¿Y te dio risa al final la película? ¿Te pareció cómica? No, me pareció grotesca. Risa Mm, no me dio en ningún momento. Reírse de algo que es tan grave, a mí no me da. Posiblemente también por deformación profesional, porque quizá he visto demasiadas personas pasarlo mal por este tipo de luchas, y entonces risa no me da ninguna. Creo que está planteada más que desde el humor, desde lo grotesco. sí. Y bueno, eso no da risa, es más bien triste.
¿Lo ven mucho en consulta? Cuando en las consultas con adultos ves estos problemas que hemos Con tocado. adultos y con adolescentes, muchos, sí, sí, También sí. ya con... Ujú, Es en la adolescencia donde una gran parte de estas disconformidades con uno mismo y búsqueda de yoes falsos, es donde empiezan muchas veces. Los adolescentes tienen sus propias batallas que librar y son batallas duras, ¿eh? ujú, Por- Porque un adulto tiene quizá más herramientas. En la película, cuando se desdoblan los dos personajes, tú ves que la joven, que supuestamente es la mejor versión, ujú. es infinitamente más impulsiva, mm, más irreflexiva, más vacía que la otra, que el otro yo. De hecho, es ella la que empieza la destrucción de sí misma al no cumplir con esas normas de la sustancia, ¿no? Por eso, que lo de la mejor La versión, pues destrucción la empieza ella, sí. en este caso no es la joven. La mejor versión no es la joven. Ujú. Bueno, pues ahí queda toda tu interpretación, que me parece que has aportado muchísimo. No sé si tú quieras añadir algo que no Bueno, hayamos tocado. yo creo que es una película que merece la pena ver, y verla con valentía, es decir, a- a- digamos, atreviéndonos a vernos reflejados Mm. en esa sociedad que se plasma ahí. Porque como es una película que está planteada desde, pues eso, desde lo grotesco, desde la burla, puede pasar desapercibida la crítica que hace y puede no verse como algo cercano. Y desgraciadamente es algo muy cercano. Así que yo animo a verla como algo mucho más cotidiano de lo que puede parecer. No es una película solo de una actriz de Hollywood, no, No. nos puede pasar a cualquiera Ujú. y eso Sí. es lo peligroso. Sí, yo diría verla con responsabilidad, con la responsabilidad de ver qué hay ahí de verdad, porque hay mucha verdad. Sí, sí, y de qué manera nos afecta y de qué Ujú. manera nos creemos ciertos mensajes, ¿no? Sí, sí, sí. Conduce. Yo insisto que para rebelarnos contra ellos, Mm. porque lo de la rebeldía individual y lo de la rebeldía como ciudadanos, yo creo que es posible. Sí. Evidentemente, en los medios, los grupos de presión social tienen mucha fuerza, pero si mantenemos la cabeza en nuestro sitio y somos capaces de ponerle un poquito de crítica, yo creo que tenemos más poder del que, del que creemos y del que a veces ejercemos, ¿no? Y yo veo también algo que es, no sé qué pensarás de esto, pero al mismo tiempo que hay un culto a la imagen y al cuerpo, se nos está intentando que disociemos nuestro cuerpo de nosotros mismos, que le quitemos esa importancia que tiene a nuestro cuerpo. El cuerpo se le puede someter a cirugías, se le puede inyectar cosas, se le puede hacer daño. Desde la parte sexual también se está banalizando mucho el sentido de la sexualidad para la persona. Y es como que disociemos nuestro ser de nuestro cuerpo, como si el cuerpo no importara. Creo que se está intentando también eso, como que el cuerpo es una cosa y no, y somos todo. El Claro, cuerpo es muy el importante. problema es que cuando se empieza esa línea, al final nos perdemos. Porque es que somos cuerpo y personalidad. El uno sin el otro, y si no están en armonía, nos Claro. hacen infelices. Entonces, las arrugas podrán ser poco estéticas, pero nos hablan de lo que hemos vivido. A veces el Michelin ese que nos molesta también nos hace ser nosotros mismos. El tener una determinada forma de la cara
nos hace tener personalidad propia. Ahora que se estila tanto esa uniformidad, porque ahora, por ejemplo, las actrices jóvenes, a veces es muy difícil distinguirlas. ¿Por qué? Porque son caras que han hecho, yo creo que siguiendo el mismo molde. Pues, Mm. ¿dónde está tu personalidad? ¿Dónde está? Los filtros, los Claro, filtros de Instagram y la pero eso es filtro. horrible. Te pasemos a todos por un filtro. Es Eso es no querer ser uno. Ujú. Al final no sabes quién eres. Y es en cuerpo y en personalidad, que es lo que me gusta estar uniéndolo todo el tiempo, porque es que es lo mismo, porque esa homogeneización se hace en lo físico, pero también en esa parte de la personalidad, de que llevándonos todos a llegar a unas mismas conclusiones, a esa rebeldía, Es que el ¿no? cuerpo, aparte de ser cuerpo, es expresión de nuestra personalidad. Es que Ujú. el cuerpo lo movemos nosotros, le damos forma nosotros, caminamos de una determinada manera porque somos nosotros, nos reímos de una determinada manera porque somos nosotros. Si le quitamos todo eso, Claro, es una desaparecemos. anulación de esto que se está haciendo con el cuerpo, que parece que bueno, pero es lo estético y entonces es malvado, es que me parece perverso eso. Bueno, es que acabamos siendo muñecos. ¿Acabamos siendo qué? Muñecos. Es una Y forma bueno, de anular también a través del cuerpo. Este culto a la imagen, que parece que sea culto al cuerpo, me parece que acaba siendo lo contrario y lo que nos ataca. bueno, nos anula, Ujú. nos hace desaparecer, porque si dejamos de ser nosotros, ¿dónde está el culto al cuerpo? Será lo mismo que tener una estatua, más o menos, una escultura, Ujú. porque personal cada vez hay menos. Justamente eso, sí. Por eso no es cómica la película, ¿no? Como se habla Bueno, tanto. yo insisto, o sea, yo la puedo ver burlesca, la puedo ver grotesca, la puedo ver casi como un esperpento. Mm. O cómica, vamos, desde luego para nada, ¿eh? O sea, el humor es un humor ácido. Yo me puedo reír de comentábamos antes de grabar la entrevista, lo absurdo que llega a ser y lo hasta el punto de decir que te decías que somos un chiste, de no ver estas cosas, de lo absurdo que llega a ser, cómo veo a veces que se defienden ciertas cosas. Como esto, ¿no? De cómo se trata el cuerpo y tal, y de no darnos cuenta de lo que se está haciendo realmente. Es como, ¿cómo podemos llegar a tal punto de distorsión, de no ver lo que hay, de Pues cómo se encubre a donde nos quieren llevar y es me parece que, muy evidente a veces. Yo a veces lo veo muy evidente, pero pero, no pero, pero para hay eso hay que mantener, para eso hay que mantener un poco de pensamiento propio crítico. Y claro, que se está destruyendo. como tanto las redes como los medios precisamente no es lo que potencian, pues es que es verdad que al final uno acaba teniendo una especie de venda o de orejeras y deja de pensar, o sea, deja de pensar, que es lo triste, ¿no? Sí. En ese amoldarse a lo que supuestamente tiene que ser, porque es lo que se lleva, pierdes tu criterio. Mm. Y entonces, pues entras a veces en comportamientos absolutamente delirantes. O sea, Sí. delirantes sin, que no es psicótico, ¿eh? Delirantes en el sentido de que son contradictorios porque culto al cuerpo, pero ¿a qué cuerpo? Porque el tuyo no es, desde luego, no se sabe, ya no se sabe el cuerpo de quién es. Exacto. Es tan evidente eso, pero está tan tapado y tan distorsionado que sí. Bueno, pues ahí queda todo lo que has explicado, Ana Isabel. Muchas gracias. Pues nada, gracias y ya me contarás.